A veces nosotros ponemos más atención en algunas cosas porque causan escándalo, porque hacen ruido, y no ponemos atención en aquellas cosas tan pequeñitas que pueden hacer mucho más daño que otras cosas. Una bomba, un gran estallido, la bomba, y se vio la gran humazón, el cono que se levantó por la bomba que estalló. Pero pensemos en la radiación que esa bomba emite, que nadie ve. Un dato interesante, cuando cayeron las dos bombas atómicas de Nagasaki e Hiroshima, cuando cayeron esas bombas, solo por decir un número, murieron unas 50,000 personas, solo por decir un número. Pero las personas que murieron después por la bomba fueron incontables. El estallido hizo un daño, pero los efectos de ese estallido, de esa bomba, los daños fueron enormes, al grado que aún en esos lugares no hay nada vivo, no crece ni una planta y no hay ningún animal. ¿Y hace cuánto sucedió eso? Yo no me recuerdo, pero hace más de 50 años, 60 o 100 años, no me recuerdo qué fecha. Pero imagínense cuántos años sucedió eso y cómo sigue haciendo daño. Jesús hoy dice: ¿han oído ustedes que se dijo a los antiguos, no matarás y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo, todo el que se enoja con su hermano será llevado también ante el tribunal. También aquel que insulte a su hermano será llevado ante el tribunal supremo, y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Una cosa interesante. ¿A cuántas personas, cuando estábamos pequeños, nos castigaron o hubieron personas que cometieron injusticias sobre nosotros, nos humillaron, nos despreciaron? Y hay palabras que no se nos olvidan. Los golpes se olvidaron. Por ejemplo, si alguien dice, ¿cuántas veces te pegó tu mamá en toda tu vida? Bien, me acuerdo. Me pegó por desobediente, por esto, aquí, ¿verdad? Pero hay una palabra, hay una frase, o un desprecio, o una situación que sucedió en mi vida, que alguien me lo hizo a mí y me marcó la vida. Por ejemplo, que alguien en una ocasión le hubiese dicho a su madre, mejor no te hubiese tenido. Esa frase a ese hijo jamás se le va a olvidar. Esa frase a ese hijo jamás se le va a olvidar. Y va a ser en el momento una bomba que cayó y empezó a hacer daño, y aún hoy en día sigue haciendo daño. Como me acuerdo una vez, se pusieron por ejemplo, estoy hablando de las injusticias, ¿verdad? De aquellas actitudes nuestras groseras y egoístas que hacemos con las otras personas, sin pensar, sin tomar en cuenta el daño que yo le voy a hacer a esa persona, sin tomar en cuenta el daño que le voy a hacer a esa persona. No lo pienso, no lo razono. Estaba una reunión familiar y todo eso, y estaban acordándose de las travesuras que los hipotes hacían, ¿verdad? Vos que hacías esto, vos hacías lo otro, y de repente sale una de las muchachas señoras que estaban ahí y dice, sí, éramos burros, dice, y yo sé que mi mamá nos pegaba porque éramos burros, pero también nos pegaba mucho, pero sí hay una, dijo ella, que nunca se me olvidó.
una castigada que me dio mi mamá que nunca se me olvidó. Venía la fulana, yo venía de la escuela, dijo, venía con mis compañeros, y venía un muchacho a la par mío hablando de tareas conmigo. Y me vio la tía fulana y se vino corriendo a decirle a mi mamá, mire, allá venía la fulana con un bicho en la calle. Usted, mamá, le dijo, me estaba esperando con un lazo en la puerta, le dijo. Y ni siquiera me preguntó, mira quién era ese muchacho, qué venía haciendo. Me agarró a darme duro, le dijo. Me reventó el lomo, si le metía los brazos en los brazos me daba, hasta que vino fulano y la agarró para que no me siguiera pegando. Y se puso a llorar aquella persona, ¿verdad? Se puso a llorar aquella señora ya, y la mamá pues mucho más mayor, ¿verdad? Y se pone a llorar, recordando aquel momento en el cual le hicieron un daño a ella, un daño, una injusticia. Y entonces, y viene la mamá y le dice, sí, pero eso fue hace años. Sí, pero a mí no se me olvida. Qué terrible aquellas heridas que venimos cargando en nuestras vidas, desprecios, insultos, maltratos, que nosotros causamos sin pensar el daño. Por ejemplo, cuando alguien le levanta una calumnia a una persona. Claro, mientras me estoy comiendo aquel prójimo, ¿verdad? Qué rico como estoy chupando los huesitos de aquella persona. Pero lo que menos pienso es en el daño, no en el que estoy haciendo ahorita, sino en el daño que le voy a hacer a esa persona de por vida. De por vida. Un daño a esa persona, un daño a su familia, un daño a su vida, un daño a todo. ¿Por qué? Por mi lengua, que no la pude frenar. ¿Cuántas muchachas se les levantan calumnias? Las desacreditan. Me acuerdo una historia que contaban, me acuerdo un libro de historias que me gustaba leerlo, y hablaba sobre los chambres, ¿verdad? Del chambre, que cuánto daño se le puede hacer a una persona. De dos hombres, uno había matado a su hermano, emborrachado, se había matado a su hermano, entonces, y el otro le había levantado una calumnia a una muchacha, y por haberle levantado esa calumnia, el muchacho con el que se iba a casar ella, ya no se casó, y entonces esta muchacha, de decepción, de frustración, se quitó la vida por la vergüenza del chambre que le habían levantado, y porque su matrimonio hasta ahí había llegado y ella estaba enamorada del muchacho. Entonces llegaron donde el padre, un ejemplo, ¿verdad? Ejemplos. Y llegaron los dos donde el sacerdote y le dicen, mire, padre, fíjese que primero uno, después el otro, ¿verdad? Yo me confieso que he cometido este pecado. Y le dice el sacerdote, sí, pero aquí mira, vos mataste a tu propio hermano. Es un pecado grave, anda donde el obispo, en aquellos tiempos, ¿verdad? Hace años. Y llegó el otro que había levantado una calumnia a una muchacha y por la culpa de él se había matado. Le dijo, no, tampoco, vaya donde el obispo. Y llegaron donde el obispo los dos afligidos, ¿verdad? Que querían que les absolvieran de aquel pecado. Y viene el obispo y le dice, no, es un pecado grave y tienen que, ese pecado, yo les aconsejaría que vayan donde el Papa y que el Papa los confiese, porque él es el único que puede perdonar ese pecado. Yo no sé ni qué hacer, aquellos tiempos, ¿verdad? Y vienen aquellos dos hombres e inician una caminata hasta Roma, donde estaba el Papa, a buscarlo para confesarse con ellos, ¿verdad? Con él, porque ya su corazón estaban tan mal, estaban tan nerviosos que no sabían qué hacer. Y cuando llegaron donde el Papa, le dice el Papa a los dos,
han cometido un pecado gravísimo. Han matado. Tú has matado a tu propia sangre y tú has matado a una joven inocente que no debía nada. Todo por tu orgullo. Los mando a los dos a tal lugar donde hay una procesión de la Santísima Virgen María, que ahí se aparece, y cuando lleven en andas la imagen que han hecho, si la Virgen los mira, es porque Dios los va a perdonar, los ha perdonado por ese pecado. Pero si la Virgen no los mira, es porque Dios no les ha perdonado. Y se van los dos, ¿verdad? Y cuando iban pasando con la imagen de la Virgen en anda rezando el Santo Rosario, el que había matado a su hermano vio que la Virgen lo volteó a ver después de hacer gran penitencia aquel hombre, ¿verdad? Y contrición y arrepentimiento, vio que la Virgen lo volteó a ver y le sonrió al que había matado a su hermano. Había pasado la procesión y ahí estaba el que había calumniado a la muchacha. Y como no lo volteó a ver, fue y se puso más adelante a ver si lo volteaba a ver la imagencita de la Virgen. Nada. Más adelante tampoco. Terminó la procesión y la Virgencita, así como el bultito de madera que iba ahí, así lo vio, no vio ni una seña, nada. Y se fue donde el Papa y le dijo, no, le dijo. Yo no vi nada, le dijo. Y el otro iba contento y le dijo, a mí me sonrió. Entonces a ti te puedo dar la absolución, a vos no, le dijo. Lo que te recomiendo es, le dijo, que hagas penitencia toda tu vida, que andes errante y pidiendo al Señor misericordia y que vivas de la limosna, que te humilles, que sientas la consecuencia del pecado. Y llegó una vez a una iglesia. Él procuraba meterse en las iglesias y ahí se quedaba a dormir. Cuando cerraba el sacristán, él salía y se dormía ahí porque tenía miedo que lo mataran en la calle. Cuando él llegó a una iglesita en un pueblito, se metió ahí, se escondió y ahí se quedó. Ya entrada la noche, iba entrando, abrieron la puerta y entraron con un entierro, como a velarlo en la iglesia, ¿verdad? Y un montón de gente, ¿verdad?, que entró a aquel entierro y él viendo desde allá. Y de repente se fueron todos y solo dejaron la caja y solo se quedaron 3 personas. 2 religiosas y un sacerdote. Y dice que dijo él, pobrecitos, los han dejado solos en la vela, voy a ir a hacerles compañía. Y cuando venía caminando se acercó al ataúd, la que estaba en el ataúd era la muchacha a la que él le había levantado la calumnia. Y viene aquella muchacha y se sienta y le dice, por tu culpa me condené y estoy en el infierno. Por tu culpa me condené y estoy en el infierno. Estos 2 que están aquí, que él había visto como que eran 2 religiosas y un sacerdote, de repente se convirtieron en demonios, iban a ser mis hijos. Uno iba a ser sacerdote y las otras 2 iban a ser religiosas y por tu culpa nunca vinieron a este mundo y ahora yo estoy en el infierno. Y todo lo que estaba ahí se convirtieron en demonios y se lo llevaron a él para el infierno. Eran historias que contaba Monseñor Oscar, libros que nos compraba él para que leyéramos historias a la gente, ¿verdad?, de las consecuencias que puede traer el chambre. El chambre no se lo hago a una sola persona, el daño no se lo hago a una sola persona, se lo hago a su familia, a sus amigos, a su comunidad, a todas las personas que están detrás de él. Eso es lo que nosotros no pensamos cuando empezamos a hablar, dañar o destruir. Cuando yo desprecio a un niño, cuando yo desprecio a una persona, no solamente estoy despreciando a una persona, estoy despreciando y estoy dañándole a él, a todas las personas que lo aman y a las futuras generaciones. Por eso dice Jesús, pero yo les digo, todo el que se enoje con su hermano será llevado también ante el tribunal. Enojarme significa sacar a esa persona de mi corazón. Lo saco de mi corazón. Y el que insulte a su hermano será llevado ante el Tribunal Supremo.
Insultar es dañar, matar la esperanza, matar la alegría, denigrar a esa persona. Y el que lo desprecie será llevado al fuego del lugar de castigo. Mire, al infierno, el que desprecia a su hermano. ¿Y por qué lo puedo despreciar? Porque no me gusta cómo es, no me gusta lo que dice, no me gusta lo que hace. ¿Y quién soy yo para juzgar a mi prójimo, para juzgar a mi hermano? Yo solo me acuerdo de aquella frase que leí en el librito Imitación de Cristo, un librito muy bonito que siempre me ha gustado recomendar la lectura de ese libro, y decía así: así como otros te soportan tus defectos y no te dicen nada por no hacerte sentir mal, también tú debes aprender a soportar los defectos de los demás. Es fácil ver los errores, ver las equivocaciones, ver los defectos de la otra persona. Lo que más nos cuesta es vernos a nosotros mismos. ¿A cuántas personas no les caeremos mal nosotros? A muchas. Pero esas personas nos tratan de tener paciencia, nos tratan de comprender y nos aman así como somos. Y nosotros no somos capaces de comprender a nuestros hermanos y pensar, ¿por qué estará actuando esta persona así? Quizás tiene un problema de salud, un problema en su familia, y a lo mejor por eso actúa de esa manera. Eso no lo pensamos nosotros. Siempre pasamos hiriendo, lastimando, matando la esperanza, matando la alegría de las otras personas, y eso no es de cristianos. El único que puede juzgar, ¿quién es? Es Dios. A nosotros Dios no nos ha puesto como jueces de nadie. De nadie. Dios nos ha mandado a amar y a perdonar. Cuando usted oiga a alguien que está sacando todo el veneno que lleva dentro por otra persona, solo piense, nadie da de lo que no tiene. Esa persona no tiene paz, no tiene amor, y lo que menos tiene es caridad para con su prójimo. Y recuerde esto: el que desprecie a su hermano será llevado al fuego del castigo. Nosotros no somos quienes para despreciar a nadie. Cualquier persona que entre a la iglesia, cualquier persona que se acerque al Señor, no somos quienes para despreciarlo. Y no solamente en la iglesia, sino en el trabajo también. Cualquier persona que llegue a trabajar, que llegue a hacer esto, siéntase feliz porque esa persona está haciendo algo. Pero lo que predomina es la envidia entre nosotros. ¿Por qué creen ustedes que abundan las cuestiones de los brujos? Porque todo el mundo quiere andar encima de los demás. Quiere tener lo que no pueden tener. Y eso es lo triste de hoy en nuestros días. Pidamos al Señor nos conceda a cada uno de nosotros un corazón lleno de amor, un corazón lleno de generosidad y comprensión para aquellos que más lo necesitan. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.